Aplauso para Andrés Obregón. ¡Ánimo! Mira, la producción parece que están dormidos, qué bárbaro. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, gracias. Oye, cuéntanos, desde los 11 años inicias en la música, a los 18 haces tus primeras canciones, eres multiinstrumentista, muchas felicidades. Gracias. Tocas guitarra. Cuéntanos de tu historia musical. Pues sí, empecé a los 11 años con la música. Desde chiquito me gustaba cantar, desde que tengo memoria, pero a los 11 años empecé con la guitarra, empecé a componer y me fui metiendo cada vez más en esto. A los 15 empecé yo a grabar mis canciones en mi compu, grababa, metía el micrófono, metía baterías ahí. Tú mezclabas tu música, Sí, o sea, tú hacías tu música. Sí, y ahí fue como cuando descubrí que todo lo relacionado a la música, o sea, no nomás la parte de cantar, no nomás la parte de componer, sino componer, cantar, los videoclips, mezclar las canciones, hacer los arreglos, todo. Y saqué un disquito casero que entre amigos, y luego a los 18 fue cuando estrené el disco Cartas que nunca envié, y a los 20 que estrené este nuevo disco. Que tengo en mis manos. Ese mero, de Sentimiento Extraño. Que son 7 temas. Son 7 temas que hablan, son románticos la mayoría. Siempre en todos los discos trato de meter un poco de todo, como algo... ¿Pero qué te ha pasado en la vida como para cantarle al desamor, no? Puro desamor. No, escribo de todo, escribo romance, de cosas divertidas. Siempre trato de meter un poco de todo. Sobre este disco tengo una canción que habla más sobre la vida, que se llama Vale la Pena. Habla sobre cosas que quedaron atrás, pero que vienen cosas nuevas. Entonces, digo, es un poquito... Pues ya a cantar. Vamos a cantar. Te queremos escuchar. Vamos. Andrés Obregón, con nosotros en tus ciudades. ¡Aplausos! Antes de decirme un te quiero o de regalarme un beso, me hubieras dicho que tu amor es ciego y pasajero, que es débil y con el tiempo se iba a acabar. Antes de decirle a la soledad que podía pasar, debiste advertirme que así va a ser el final de una historia que siempre me dolerá. Y pasarán los días, se irá doliendo, habrá noches largas, lágrimas cayendo, llegarán preguntas que no sabré contestar. Buscaré una foto que lleve el recuerdo para torturarme cada que te veo, y caminaré por donde caminamos, solamente imaginando. Después de decir ya no te quiero, debí de haberte olvidado, pero no puedo. Después que dijiste no te amo, debí de haberte borrado, pero aquí estás, ignorando esa persona que te quiso como a nadie más. Lo dejé aquí todo y hoy me tengo que alejar de esta historia que siempre me dolerá. Y pasarán los días, se irá doliendo, habrá noches largas, lágrimas cayendo, llegarán preguntas que no sabré contestar. Buscaré una foto que lleve el recuerdo para torturarme cada que te veo, y caminaré por donde caminamos. Y pasarán los días, se irá doliendo, habrá noches largas, lágrimas cayendo, llegarán preguntas que no sabré contestar. Buscaré una foto que lleve el recuerdo para torturarme cada que te veo, y caminaré por donde caminamos, solamente imaginando.
Aplauso para Andrés Obregón. Muy bien, hermano. Oye, muy romántico. Pues, ¿qué te ha pasado en la vida para componer esto? Te digo, puro desamor. Desamor. El amor me trata mal. Oye, le has abierto conciertos a grandes de la música como Patti Cantú, Juan Solo, a Nicho Hinojosa. Y bueno, mañana vas a estar presentándote ¿en dónde? Mañana voy a estar en el Ángel en Independencia a las 10 a.m., a las 10 de la mañana, Ajá. en la Marcha del Orgullo LGBT. Muy bien. Ahí vamos a estar, pues con toda la actitud. Muy bien. Oye, ¿y dónde podemos encontrar tu música? Cuéntanos. En mis redes sociales estoy como Andrés Obregón-bajo en Spotify, en Twitter e Instagram. Ajá. En Facebook estoy como Andrés Obregón y mis canciones las pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Ahí está. ¿Qué le puedes decir a aquellos jóvenes que a pesar de ser, pues ahora sí que talentosos, no han destacado en la música? Que le echen ganas. Como tú Sí, lo has que hecho. le echen ganas, que no desaprovechen oportunidades, que sigan adelante, que es una carrera difícil, pero siempre se puede. Muy bien. Muchas gracias, Andrés, por estar con nosotros. Aplauso para Andrés Obregón, que estuvo deleitado.